para la sesión de preguntas y respuestas. Primero voy a leer a los que están en desventaja, que están en otros lugares, se está retransmitiendo esta sesión. Y para Ignacio Criado, dice, ¿qué tipo de análisis con Big Data se busca hacer en la administración pública en España con respecto al turismo? ¿Cómo se diferencian con respecto a Latinoamérica? ¿Cómo ese uso se distingue del latinoamericano? Para Fabián, la pregunta es, si les parece, primero voy con esta ronda de preguntas y después abordamos respuestas. Para Fabián dice, ¿cómo evitar sesgos de estimación en los modelos econométricos con los volúmenes de búsqueda restringidos? ¿Cuáles son los límites de utilizar muestras estadísticamente no significativas? Y yo agrego otra pregunta personal, ¿qué datos usan en particular para hacer sus series de tiempo, para todo esto, ¿no? Si nos puedes abundar un poco en ello. Y para Andrew, does using monomials or polynomials in the words has an effect on the search? On the search. You got both in Spanish and English. Okay. Does using monomials and polynomials in the words has an effect on the search? And how can we simplify the use of filters for processing information? Tomo otras tres preguntas del público presente. A ver, 1, 2 y 3. No sé si hay un micrófono para la señorita aquí. Bueno, vamos con el 2 y luego brincamos ahorita con la señorita. Señorita, por favor, usted levantó la mano, ¿verdad? Ahí hay atrás un micrófono. Listo, por favor. Mi pregunta es para Eduardo Clark. Ayer del INEGI hacían una pregunta que ahora me parece muy relevante con la política de los datos abiertos, que era qué es nice to know y qué es need to know, ¿no? Porque, por ejemplo, pensando en los datos que genera el correo, nosotros tenemos información en tiempo real de nuestros coches carteros que recorren 3,5 veces la Tierra cada día en distancia. Entonces yo pienso que esos datos operativos puede ser no útil estratégicamente, pero ahorita que estaban diciendo, digamos, del proyecto de eventos naturales, nuestras rutas son muy valiosas. Por ejemplo, podemos hacer llegar víveres en momentos de emergencia muy rápido porque recorremos todo el país. Entonces, eso need to know y nice to know me parece muy importante como tener una guía de la presidencia para saber, ¿no? Por ejemplo, el INEGI hace un censo, pero nosotros día a día recibimos información de nuevos asentamientos que se están creando en el país. Entonces, por ejemplo, en el INEGI puedes ver los asentamientos que habían cuando se hizo el censo, pero nosotros tenemos información pues en tiempo real de cuando un desarrollador nos llama, necesito un código postal porque tengo un nuevo asentamiento, ¿no? Entonces, pues eso sí sería, digamos, útil y como saber con quién se están coordinando para esto, porque al menos en el correo no, bueno, no sé con quién lo están. Muchas gracias. Caballero, por favor. Ok. Juan Muñoz del INEGI. Muy bien, gracias. La pregunta es también para Eduardo. En el trabajo que están haciendo del sitio para compartir datos abiertos, ¿están considerando la aplicación de estándares internacionales? Por ejemplo, hay uno que es SDMX, que permite enviar junto con los datos, los metadatos que los caracterizan, y de esta forma poderlos interpretar realmente. Es difícil para la población que no tiene conocimiento de los datos saber cómo utilizarlos de manera correcta. Este estándar te permite eso. Además, bueno, es soportado por organismos a nivel mundial, tenemos Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera. La pregunta es, ¿piensan incorporar este tipo de estándares en la aplicación para
que el usuario pueda utilizar de mejor manera la información. Muy bien, muchas gracias. Por favor, caballero, ¿usted tiene una pregunta? ¿Qué tal? Álvaro Villagra, de Dier Group. Quería preguntarles lo siguiente, especialmente a Ignacio, respecto a los datos abiertos. ¿Será necesario hacer cambios legales, constitucionales o en las leyes para que el comportamiento del gobierno respecto a los datos abiertos y probablemente el comportamiento de las organizaciones sea algo habitual? O sea, se genere una manera de comportarse respecto a la información diferente a lo que ahora sucede, probablemente en el mundo entero, pero especialmente en América Latina, ¿no? Que hay una intención, están estos foros y sin embargo siento que hay poca información y que la gente conoce poco de estos esfuerzos, a pesar de que aquí se habla como si se conociera, pero siento que hay una élite muy pequeña que tiene acceso a conocer esta situación. Entonces, ¿no se requiere algo más? ¿Es posible hacerlo? Muchas gracias. Vamos en orden. Por favor, Ignacio, ¿puedes contestar a las preguntas? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta que nos venía de fuera. Sí, perdón, esa es de Juan Carlos Sánchez Salinas, de la Secretaría de Turismo. De Juan Carlos Sánchez. No conozco en gran detalle el sector, digamos, si en el sector turismo se están haciendo, digamos, análisis de Big Data. Sí que conozco que hay de hecho ha salido recientemente un estudio sobre precisamente la utilización de Big Data en turismo en España de hace un mes y medio. Y bueno, lo que se analizan, de hecho, en este estudio son datos interesantes como el número de estancias, de noches de estancias en hoteles, en diferentes ciudades, el gasto per cápita de los turistas, es decir, que hay una utilización masiva de los datos que aportan los propios, digamos, hosteleros a las autoridades públicas. En este estudio ha participado también Telefónica, con lo cual, digamos, hay como una voluntad por parte también desde el mundo de la empresa privada, por desarrollar, promover este ámbito, este sector que es especialmente importante en un país como España, que es, si no recuerdo mal, el segundo en cuanto a la recepción de turistas anualmente a nivel global. Entonces, en este caso, pues efectivamente yo creo que están empezando a dar los primeros pasos en este sentido. Respondo a esta segunda cuestión. Sí. Respecto a la segunda cuestión, en relación a los cambios constitucionales, realmente, efectivamente, coincido, ¿no?, en ese diagnóstico que realizaba, en el sentido de que muchos de los esfuerzos se están haciendo en relación a datos abiertos, en relación a gobierno abierto, son voluntad, vamos a decirlo así, de los gobiernos. Es decir, que no hay, digamos, de hecho yo les mencionaba el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto, es una alianza conformada por más de 60 países a nivel global. La participación dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto es completamente voluntaria. De hecho, los compromisos que se adquieren dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto son también voluntarios, la evaluación que realizan los países es voluntaria y los procesos de apertura de datos se están realizando efectivamente de una forma muy desigual y de hecho es algo que estamos observando en el contexto específico de América Latina, en donde efectivamente dependiendo de cuál sea la voluntad política de los responsables de cada uno de los gobiernos se está llegando más o menos lejos en esta dimensión. En consecuencia, dado que es algo que no está llegando al conjunto de la ciudadanía, sí que sería importante que de alguna forma pudiéramos obligar a los gobiernos, bien penalizando a través de las elecciones, bien efectivamente a través de la propuesta, ¿no?, de reformas legales para que efectivamente este tipo de políticas pasara de la voluntariedad efectivamente a convertirse en algo, en un eje de la acción de gobierno y sobre todo de políticas de Estado dentro de cada uno de los países, ¿no? Yo creo que ahí efectivamente hay una coincidencia en cuanto al diagnóstico. Muchas gracias. Andrew, please. Sure. Okay, so there were a couple questions asked, and the first one was, does using polynomials affect the results? I think there's two interpretations of this question, and the answer to both interpretations is interesting, so I'll
interpret it both ways, answer it both ways. So the first interpretation is by polynomials. The question asker means multi-word phrases, or what I called n-grams in the presentation. So rather than just looking at words, looking at a sequence of words. Much easier with that not on. So in this case, it does make a difference to look at multi-word phrases because most words are ambiguous. In English and in Spanish, a single word like play, which, for example, by other researchers has been associated with positive emotion, could mean play as in kids playing, which is very associated with positive emotion, or it could mean you're playing a movie, or you got played as in you've been tricked. And it turns out most words are like this, and so by using multi-word phrases, it gives us a little more context. When we first started this, we started with just using single words, just as our first order analyses, and for example, we found sick correlated with being neurotic or emotionally unstable, and then as we branched out into using the multi-word phrases, we found it was actually sick of that was driving that correlation, which has a different meaning than what we initially thought was sick. People were talking more about diseases or having colds. No, it's more of a expressing negative sentiment type of meaning with sick of. To quantify this effect, it's actually not that strong for prediction. So using multi-word phrases as opposed to just individual words, to my disgruntlement as a computation linguist, because I want to use more complicated features, it doesn't make, it makes a difference, but it's not a large difference. So for personality, I think it might be about a 2% change or 3% change in accuracy. So it depends on what you're looking for. For the insights type piece, it makes a big difference for other prediction tasks, for just predicting or measurement. It doesn't make as big a difference, but there is a significance there. So then the other interpretation of asking about polynomials might be a polynomial model, modeling the data using a polynomial equation, or perhaps for those of you who know machine learning, using some kind of nonlinear relationship. And we usually find that there are linear relationships with these word features using linear regression or an SVM support vector machine with a linear kernel, that's sufficient, and it's much faster than using polynomial modeling. Okay, and then the second question was about simplifying the use of filters for processing information. So it's an important point that I didn't really talk about in my presentation, but when we're looking at 1 billion tweets, there's probably around 10 million unique words that people are using. Most of those 10 million words as features are not going to matter. You're not going to get much information out of them. They're just not being used often enough. And so one of the best filters you can do is simply just eliminating words that aren't used frequently. When a filter we usually do for this is say that at least if it's at the individual analyses, 1% of people must mention the feature in order to include it. At the county level, it's usually a higher level, or we'll just take the top 50,000 features. It depends on our number of observations, on how we filter that. And then dimensionality reduction is also important when you have so many features, and other types of penalization, which are meant to deal with not overfitting your training data. You could probably perfectly predict your training data if you have 2,000 counties and 50,000 features. However, when you go to apply that model to new sets of counties, it won't predict them very well at all. And this is a problem called overfitting, and dimensionality reduction and these penalization techniques are really important. They're also called regularization techniques, are really important for avoiding overfitting. Great, thank you, Andrew. Por favor, Eduardo. ¿Funciona usted? Sí. Ok, entonces la primera pregunta de este lado. Sí, definitivamente, bueno, lo que queremos con la Estrategia Nacional de Datos Abiertos es que el nice to know y el need to know no sea tan importante. Que básicamente si los datos deben de ser públicos, lo sean. Ya cada quien decide si los va a usar o no.
porque para una persona algo puede ser muy útil y para otra persona, más bien para una persona algo puede ser inútil y para otra persona puede ser la base de datos que necesita para una idea en particular. Y sí, el punto mucho de toda esta iniciativa es aprovechar lo que ya se está haciendo. Muchísimas de las dependencias generan información diariamente que sería increíblemente útil para otras dependencias, inclusive para ellas mismas, y que otras dependencias no saben de que existe. Mediante la generación de un catálogo es lo que queremos hacer, que cada uno pueda ver exactamente todo lo que hay, consultarlo por tema, consultarlo por dependencia, consultarlo por granularidad y usarlo para lo que necesita. Y la razón por la que probablemente todavía no conocen en correo lo que estamos haciendo es porque vamos dependencia por dependencia en periodos como de 10 a 15 dependencias de 6 semanas y apenas vamos en la segunda generación. Entonces esperamos en el siguiente año o dos llegar al total de las dependencias de la Administración Pública Federal. Sin embargo, es un proceso muy tardado porque los enlaces necesitan ser capacitados para entregar los datos de la manera que necesitan para estar de acuerdo a las regulaciones que vamos a poner en el sistema. Entonces es un sistema lento, es un proceso relativamente lento, pero esperamos que sea muy fructífero en un par de años. Por otro lado, la pregunta de INEGI, pues sí, lo más importante de hecho es que el INEGI colabora en nuestro Consejo Consultivo Técnico, en el cual estamos dictaminando todas y cada una de las características que los datos abiertos deben poseer para ser clasificados como datos abiertos y calificar dentro del catálogo que vamos a incorporar. Una de las cosas más importantes, claro, es que cada dato venga asociado directamente con sus metadatos para no tener ahí pérdidas de interpretación. Además que los formatos en los cuales se van a liberar los datos, estamos apoyando una iniciativa open source, es decir, casi todas las bases de datos pequeñas van a ser en CSV, bueno, pequeñas en el sentido estricto, no tan estricto van a ser en CSV, los vectores geoespaciales van a ser en KML, que apoya mucho Google, para poder además que mucha gente los pueda subir a sus capas de Google Earth, por ejemplo. Y bases más grandes de tomos en formatos abiertos, estamos pensando en cosas como Postgre y ese tipo de cosas. Pero sí, trabajamos muy de cerca con INEGI para asegurarnos de que haya un consenso general en exactamente qué queremos y que los datos puedan permanecer y que la gente los entienda perfectamente hoy y siempre. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, Fabián. Bueno, muchas gracias. Primero quería añadir un comentario a la respuesta de Ignacio en cuanto a los análisis Big Data en el sector de turismo en España, porque Google colaboró con un par de ellos. El primero es un papel que publicó el Banco de España con Chartola y otro colega cuyo nombre no me acuerdo ahora, en el 2012. Y lo que hicieron pues fue, bueno, el turismo en España es súper importante, si no me equivoco es más o menos el 10% del PIB o cerca, así que se interesó mucho el Banco de España y en particular intentaron prognosticar las llegadas de turistas británicos a España y las búsquedas son una base de datos idónea en el respecto porque, como podéis imaginar, en general la gente hace búsquedas turismo en España de ese tipo 2 meses antes de hacer el viaje y sí que encontraron, bueno, dependiendo de los modelos, los datos resultaron bastante valiosos o no. Así que es un papel bastante interesante de consultar. El segundo análisis es del bueno, el mismo espíritu y es una colaboración que tuvimos con el banco BBVA para sacar indicadores de nowcasting y de forecasting en el sector turístico, que también podéis encontrar en la red. La pregunta que me vino a mí fue sobre los sesgos de estimación. Y el volumen de las muestras. De un punto de vista del volumen, el volumen de datos que manejamos es enorme. De hecho, no lo dije en la presentación, pero lo que podéis sacar de la herramienta Google Trends es una muestra, un pequeño porcentaje del volumen total de búsqueda que procesamos, pero una muestra aleatoria, etcétera, y bueno, los resultados funcionan bien. Así que el volumen no es tanto el problema, más bien es si ese volumen es representativo de un universo más grande en el país y eso varía mucho dependiendo en particular del nivel de penetración Internet que está, bueno, si miramos los países europeos más del 70%, en ciertos países escandinavos más del 90% y en países, me parece, como México estáis al 50%, Colombia algo parecido, así que depende un poco del país, la zona geográfica y del problema que se estudie, porque si estamos pensando en
problemas de únicamente prognosticar, más bien lo que me interesa es bueno, sacar mejores pronósticos y no necesariamente me interesa un coeficiente en particular. Ahora bien, si interesan coeficientes en particular sobre un índice de búsqueda dado o temas de causalidad, entonces sí que tenemos que tener cuidado, pero eso no es nada específico en este tipo de datos, es un problema que tenemos generalmente en econometría. Y nada, ser muy prudentes, tener los ojos abiertos como investigador, aplicar algunas de las técnicas que nos mencionó Andrew, es decir, intentar ajustes fuera de muestra, también intentar obtener un benchmark objetivo que sea mediante una encuesta o otros métodos para asegurarse de que bueno, está uno viendo lo que está uno viendo. Muchas gracias. Otra herramienta, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fabián. Tenemos tiempo. En realidad, ahorita debimos haber empezado. Otros dicen no, porque está el partido. Y veo que algunos están así como que sneaking out, ¿no? Pero tenemos preguntas, al menos de los externos, y luego voy a extenderlo a los presentes. Para Eduardo Clark, dice, ¿cómo eres popular, ¿no? Dice, ¿cómo se define la jerarquía de la información? Si son datos abiertos, ¿no debería definirse la jerarquía a partir de los usuarios? Ese es de parte de Juan Carlos Sánchez, también de la Secretaría de Turismo. No sé si lo estoy quemando, ¿no? Pero luego, también para Eduardo Clark, dice, ¿por qué se ha elegido los Creative Commons como licencia y políticas públicas del gobierno federal? ¿No genera esto la promoción de un sistema lejano a la ley de derechos de autor o promueve la inseguridad jurídica? Es Alfonso Elizarrarras, perdón si lo pronuncié mal, de aquí del Infotec. Y para Fabián Curto, de parte de Víctor Patiño, del Gobierno del Estado de Aguascalientes, pregunta, ¿existe alguna guía o catálogo para conocer pues las herramientas, los programas de Google con la finalidad de sacar el mejor provecho? Ok, la primera pregunta. Sí, perdón, Eduardo, déjame tomo 3 participaciones más. 1, 2, 3, el caballero de allá. Por favor, no sé si tengo un micrófono o así. Es por la gente que está en foránea. Sí. Aquí tiene. Reinaldo Treviño, de Planeación del INEGI. Sí. Te quisiera preguntar cómo piensa el gobierno mexicano empoderar a la población para que realmente pueda utilizar los datos abiertos que va a publicar el gobierno. ¿Cómo piensan hacerlo para que realmente se puedan evaluar las políticas públicas vigentes actualmente? Muchas gracias. Por favor, caballero. Yes, thank you. Ronald Jansen from the UN. Thank you, first of all, for all presenters. Now my question is first of all on open data for Eduardo and Ignacio on the financial model behind open data. How do we sustain open data from a government perspective? I mean, there is a general idea that this will generate money, but I don't know how that feeds back to the ones who are producing the data. So that's a question, and maybe Google might want to say something about that model as well. Okay. Then I have 2 very short, very brief questions. One for Fabienne is on the Google Correlate. So I would just like to know how you combine the data sets on what unit you actually do the correlation. And a little bit in the same sense to Andrew is, so the unit you'll be doing your analysis on is on the county level. How homogeneous is a county, right? Coming from the US, I know some of the counties can be quite big, and I don't know if in your analysis you have been thinking about getting a more granular data in the analysis. Thank you. Thank you very much. Por favor, caballero. Usted mismo, sí. Ok, mi nombre es Alberto García y igual vengo de la Secretaría de Turismo. Estamos ahorita muy interesados en todo este tema porque estamos lanzando un portal de estadísticas y bueno, tenemos varias presentaciones de la información, tenemos visores, mapas geoestadísticos, tenemos ya un módulo de Open Data. Y bueno, básicamente estamos muy inquietos por estar
a la vanguardia en lo que se refiere a la parte estadística del turismo. Y particularmente uno de los grandes retos que tenemos en el sector es todo el tema de movilidad. Para el aspecto del turismo que recibimos es bastante fácil identificar los flujos. El gran reto, y que sucede en otras economías, es toda la parte doméstica, toda la parte de los flujos que se dan a nivel de... Sabemos que hay 3 grandes centros emisores, ¿no? Guadalajara, Monterrey y DF, ¿no? Pero hay muchos más de los cuales se pulveriza la información y de los cuales no tenemos fuentes precisas. Entonces, en ese sentido, estamos viendo vía Big Data qué podemos utilizar. Mi pregunta va puntualmente para Fabián y para Eduardo. Para Fabián, con la parte de Google, si Google cuenta con alguna herramienta que nos dé movilidad a nivel doméstico en algún país, sea cual sea el tópico, pero que sea movilidad. Y con Eduardo, nosotros hace poco estábamos haciendo como una mesa de trabajo de cómo le hacemos para jalar toda esa data de movilidad. Pensamos mucho en toda la parte de roaming, toda la parte que nos puedan dar un Movistar, un Telcel, un Yusacell, y queremos tocar la puerta y queremos, pues ahora sí que nos acompañen o cuál sería el mecanismo para que toquemos la puerta con esos 3 grandes de telefonía móvil y ver si nos pueden otorgar una base de movilidad para que nosotros podamos tener una mejor fotografía de toda la parte de los flujos a nivel nacional, ¿no? Eso sería como mis preguntas. Gracias. Ahora yo no tengo micrófono. Ya, muchas gracias. Vamos a empezar al revés. Ahora vamos a empezar con Fabián, por favor. Bueno, pues gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Una pregunta que nos llegó de Víctor era dónde se pueden encontrar todos los programas que tiene Google para mejor bienestar, etcétera. Me vienen a mente 2 recursos. Uno es el Google Research Blog, donde publicamos todos los resultados de nuestras investigaciones, así que para el tema de investigación. Y la segunda parte, para los programas más bien de desarrollo, sería google.org, que es nuestra organización para mejorar bienestar, etcétera. Así que esos 2 sitios. Paso al inglés para las preguntas de Ronald. On the finance model, I mean, from a Google perspective, all of this big data stuff comes very naturally to us. I mean, our corporate mission is to just organize the world's information and make it universally accessible and useful. So it's very much within the philosophy of our firm, even when, as you see, there's no direct monetary benefit, like when we release Google Trends or tools like Google Correlate. I mean, we are happy to sort of grow the pie for everybody. It's just part of who we are. But you asked a very good question on the public side of open data, and I'm very curious on Eduardo and Ignacio's responses. But that's really what we're thinking about, and what sort of public-private partnerships we may be able to establish there. On Google Correlate, the tool is extremely flexible. You asked what unit sort of you base the correlations on, and kind of that's up to you geographically and temporally, which gives you a lot of. Sorry? In your analysis, the thing, the hangover and the that's Google Trends, and I was looking at the US mainly on that. And basically, sorry, you keep the information because you had. I'm sorry, I was very specific, but you had a correlation between hangover and something a few days earlier or something like that, so or a week later. So you had 2 sets of data you were able to correlate, which I thought, well, you must be keeping the IP address or something for somebody who's sending in that information to be able to correlate those kind of data sets. No? It was not at an individual level, it was at an aggregate level, and it was weight loss with not losing weight, I think. Oh, that's the one, that's the one, yeah. Well, so the hangover sticks, but the weight loss was it, yes. Aggregate level, and so very much up to you how, the unit you choose with it. So with enormous power comes enormous responsibility and enormous capability of making mistakes. So, but that's up to the researcher. Y finalmente la pregunta sobre movilidad, todavía no tenemos herramienta a mi conocimiento en ese campo, pero watch this space, que sacamos cosas continuamente. Muchas gracias, por favor, Eduardo. Sí. Okay, claro. Empiezo con las de fuera. La jerarquía de los datos, ¿cómo la decidimos? Pues la verdad es que fuimos viendo y qué dependencias eran las que estaban más abiertas a hacer la especie de piloto para empezar a liberar los datos. Entonces, nuestros jefes fueron y tentaron un poco el agua de
quiénes podrían ser unos usos estratégicos dentro del gobierno. Entonces así más o menos fue como eso, y aunado a más o menos qué bases de datos grandes sabíamos que existían y queríamos transparentar. Entonces fue una especie de combinación entre qué es importante para el usuario y qué tan posible es en el corto plazo para empezar como el experimento. Como les comentaba, lo que esperamos es que en un par de años esto ya sea un ejercicio que sea replicado en todo el gobierno federal, pero sin embargo ahorita nos tenemos que enfocar en lo que se puede hacer en el presente momento. Entonces estábamos tratando de buscar bases que estuvieran ya más cercanas a datos abiertos que a datos mucho menos estructurados y que tuvieran que limpiar mucho para establecer más o menos la prioridad. En segundo, la de Creative Commons. Sí, ¿no? dice, ¿por qué se ha elegido los Creative Commons como licencia? Dice, políticas públicas del gobierno federal. ¿No genera esto la promoción de un sistema lejano a la ley de derechos de autor o promueve la inseguridad jurídica? Sí es una cuestión, especialmente porque el Creative Commons no estaba, a la hora que decidieron hacer el Creative Commons no estaba viendo la ley mexicana, más bien la ley mexicana no tenía mucho que ver con el Creative Commons, pero es una cosa que yo no podría hablar mucho, depende mucho más del jurídico, pero ellos han decidido que es la manera en la que se quieren mover adelante, en particular porque va a ser un estándar de uso que no solo aplique a la República Mexicana en el futuro, sino que también aplique a usuarios fuera de México. La verdad es que aquí le fallaría al que haya hecho la pregunta porque no estoy tan seguro de las minucias jurídicas por las cuales se eligió particularmente el Creative Commons, pero sé que la idea general es en realidad hacerlo más plural e internacional de acuerdo a los estándares que se espera tener. De aquí adelante era... sí. Una de las partes muy importantes que tenemos como responsabilidad como repositorio de datos es cómo hacer que los datos la gente los use. Ustedes en el INEGI sabrán perfectamente que tienen un acervo masivo de datos y yo creo que hay muchos catálogos que tienen decenas de descargas al año y que son datos en realidad que podrían ser poderosos para ciertas personas para obtener información sobre la situación de nuestro país e inclusive mejorarla. Una de las iniciativas que traemos dentro de la página de datos es el de hacer herramientas interactivas para casi todos los catálogos que tengamos. Es decir, como les comentaba, tienes la capa del catálogo con los microdatos al nivel más bajo que tengamos y sin embargo todos estos datos, al estar en formatos legibles por máquina, se pueden agregar a otros componentes. Entonces, lo que tenemos es una serie de mapas, por ejemplo, al que puedes subir capas de todos los temas, puedes hacer gráficos de los mapas, de las variables, y hacerlo un poco más accesible al usuario, para que el usuario, sin tener que bajar todos los datos, pueda explorarlos un poco visualmente. Y esperamos que mediante difusión esta sea una herramienta a la que la gente se meta solo para resolver una inquietud, por muy pequeña que sea, que tenga que ver con gestión gubernamental, que se vea reflejada en datos. Por otro lado, también la página, y esperamos que sea exitoso, va a tener una especie de blog. Es decir, queremos, por ejemplo, para esta generación de datos que van a salir el 27 de junio, lo que esperamos es que muchos de los catálogos vengan con una especie de entrada de blog post hecho por la dependencia, hecho por actores externos, que nos digan, que nos cuenten una historia con esos datos particulares. Por ejemplo, una historia que tenemos ahorita es la CONAVO, por ejemplo, va a sacar en datos abiertos las estimaciones de crecimiento a nivel localidad de población en distintos grupos a futuro. Aunado al catálogo de escuelas que va a liberar la SEP, lo que queremos hacer es una historia de cómo podemos ver en dónde se van a necesitar escuelas que ahorita no hay, dado la proyección de crecimiento económico. O sea, son como proofs of concepts, historias cortas, un poco de qué se puede hacer con esos catálogos para que la gente vea que sí hay gente que los usa y puede salir información muy valiosa. Entonces esperamos tener 10 para esta salida. Sí. Era un poco la pregunta con un poco de mayor profundidad que lo que nos estás mencionando ahorita. Creo que es muy importante lo que se va a hacer y muy valioso. Pero yo estaba pensando si se está intentando incidir en el sector educativo, o sea, de alguna manera en el sector educativo, con una, digamos, una materia, un curso, algo que pueda ir haciendo que inclusive desde la infancia, desde la primaria, la gente pueda aprender qué importancia tienen los datos, ¿sí? Cómo los puede interpretar y cómo puede lograr a través de esta interpretación después incidir en la evaluación de políticas públicas gubernamentales y llegar inclusive
a hablar de posibles características de diseño para nuevas políticas públicas. Sí, pues mira, es algo que cae particularmente fuera de mis facultades, pero yo creo que es algo que veremos con el futuro, principalmente porque esta es una de las primeras generaciones en las cuales ya tienen un conocimiento mucho más fluido de sistemas de información. Por ejemplo, datos. Hace 10 años probablemente la gente que ahora tiene 18 años, hace 10 años, pues no sabía mucho qué hacer con ese tipo de cosas. Y cada día más el alfabetismo digital está haciendo que la gente interactúe más cerca con esto. Yo creo que es algo que debería hacerse, pero la verdad no sabría decir qué se está haciendo en este momento específicamente. Yo nada más sé que hay muchas iniciativas fuera de gobierno, en realidad, por hacer una indoctrinación, bueno, una escolarización, una digitalización mucho más profunda. Por ejemplo, sé que Google tiene algunos programas para enseñar a codear a niños pequeños, por ejemplo, que si eso crece podría ser muy importante a futuro. Sin embargo, todavía sí lo notamos mucho. Hay una seria apatía por los datos en nuestro país. Todavía yo cuando voy y hablo de datos abiertos, pues la verdad no es un tema que le suene muy sexy a muchas personas. Es como datos abiertos, ¿eso para qué? Y es algo que esperemos que cambie, porque casi toda la gestión gubernamental se ve reflejada en datos. Podríamos no solo mejorar la política pública, sino entenderla mejor cómo se crea si supiéramos, si tuviéramos el internet de meternos a los datos. Muchas gracias. No sé si había otra pregunta. Financiación del modelo virtual. Okay, to the UN question, I guess I'll switch to English for a second. Well, financing is a problem, especially because from the Office of the President, we don't have a precise budget on actions. But what we're trying to do is to gamble for the future, to know that data has the opportunity to create a lot of added value in the future. So we're taking it as a bit of an investment. Even if we are not making money right now out of it, or even if we're spending amounts of money on it, we think it's a strategy that we should pursue. Especially because most of this data is data that has already been made. We're not really installing new systems to make new data. Most of the data we're trying to make public is data that has already been made, that has budget allocated to it, that it's used for many other things. The only problem is that people don't know it exists, people don't know how to access it, or people can't access it. So our financing issue right now is just pretty much getting the system, teaching the people who have the data how to put it into a system, and then hope that people use it, that even the government itself uses it to improve its work. Okay, and Is there any more? Yeah, I'm missing from turismo. Sí, de hecho, bueno, te voy a decir que con turismo estamos más o menos trabajando con Manuel Lichi, creo que es. Pedro Lichi. Exactamente, sí, es una de las áreas de oportunidad, especialmente porque turismo es una de esas dependencias que hace lo que queremos que se hagan con los datos. Que ellos generan datos, pero para ellos es más útil los datos que generan otras dependencias. Y bajo un esquema anterior, o el esquema que todavía existe en México, muchas de estas dependencias no saben qué tienen las otras, no saben, y ni siquiera se les facilita el acceso. Todo es a partir de, le tienes que girar un oficio al director general para que te saque los datos. La idea un poco con esta página es que esos datos ya uno de otra dependencia sepa qué está haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este momento, y pueda accesar esos datos sin tener que pasar por todo el aparato burocrático antes. Muy bien. Creo que ahora sí. Sí, no. Perdón, te interrumpí. ¿Está bien? Sí. No, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahorita te van a caer más, no te preocupes. Andrew, please. Regarding the question on units of analyses, in the analyses we presented today, we use the county level because mostly as a result of the life satisfaction data that we had available, it was aggregated. The most stable level it was aggregated to was at the county level. Similarly with the heart disease data,
it was aggregated to the county level as well. Although there's other options there. We've looked into these different types of statistical areas that the census uses, and we do hope to get more fine grained, to get down probably to the zip code level, or if we can even go beyond that. There's a few constraints with using Twitter to get down to that level. One is that the data that they release for this research is only 1% of their feed, and when you start getting very fine-grained, you just don't have a lot of data, especially to track over time. We're really hoping to get a larger sample from them, but we're still working on that. And then also, most tweets aren't geolocated, so we actually use, I didn't go into it, but a kind of sophisticated process of taking people's free response location fields and mapping them to the location. And so the more fine-grained you get, people who list their address, we can get extremely fine-grained, but for others, they might only list a city and state, and so that's a little bit of a constraint there, but we're moving towards more fine-grained. To us, the previous research was at the state level, and so we were just happy to go beyond 50 data points to approximately 2,000. And then I also wanted to mention with our code infrastructure is that it can handle, the way it's designed is it can handle any unit of analysis, essentially a person, a location, or a period in time, the way we've set it up. And we call it our infrastructure, but we're planning to release it as a tool set. We just received funding from the Templeton Foundation, and that's one of the goals we have for that funding is to basically release our suite of tools, which is a combination of language processing, computational linguistics tools, and machine learning tools, specifically designed to better understand people or do these measurement techniques. So if somebody's interested in that, email me in about 6 months, and you can ask where we're at with that. That will give me motivation to keep that moving forward. And then lastly, I wanted to mention, just with the mobility data, the person from the Tourism Bureau, that you might consider looking at social media for that information as well. Just the number of posts coming from different areas alone could give you a good sense of just how many people are there, but also people talk about where they're going, where they're visiting, and things like that. So, thanks. Thank you, Andrew. Gracias. Por favor, Ignacio. Sí, yo voy a entrar, si me permite, Eduardo, a la cuestión sobre el Creative Commons, la utilización de licencias Creative Commons, porque creo que es un tema muy relevante en el sentido de que a nivel internacional, digamos, el licenciamiento Creative Commons, y un poco por despejar esta duda en relación a esta cuestión, gobiernos, administraciones públicas que de alguna manera están siendo valedores de todo este proceso de compartición, de apertura de datos, están utilizando licencias Creative Commons, por ejemplo, para licenciar sus contenidos en páginas web, ¿no? Y romper ya con el esquema del licenciamiento copyright, que de alguna forma limita la utilización de los contenidos producidos por las administraciones públicas. También incidiría, y ahí sí que me gustaría preguntarle a Eduardo, no sé si es posible la conversación, ¿qué tipo de licencia Creative Commons? Porque lógicamente las licencias Creative Commons son muy variadas. Y en este plano, si hablamos de datos abiertos, y era una de las cosas que yo planteaba en mi presentación, los datos, esos repositorios de datos deberían estar a plena disposición de los ciudadanos, de las empresas, de la forma más abierta posible. Con lo cual, en caso de utilizar una licencia Creative Commons, se tendría que usar aquella o aquellas que, digamos, de alguna forma brindan mayores oportunidades para esa reutilización y esa puesta a disposición de la ciudadanía y de las empresas de esos datos. No sé si, aunque comentabas que no tenías, digamos, el conocimiento jurídico, pero... Te fallaría en la licencia específica del Creative Commons, pero lo que sí te aseguro es que lo estamos haciendo con toda esa intención. Voluntad. Entonces, no te sabría decir exactamente qué licencia es, pero el objetivo completo de la iniciativa es que sea completamente abierto en el sentido de que tú bajas los datos y tienes
no tienes ni una restricción de usarlos, redistribuirlos, alterarlos e inclusive comercializar algo con esos datos, pues. Bien, y eso quizá iría a la segunda, a la cuestión en la que quería plantear about the financial model of open data. In this sense, and I will say something related with the public sector. I think in this specific area, the point is public administration provide or generate public value when government open data, and specifically when you open data, you are promoting transparency, you are promoting participation, you are promoting collaboration with other organizations, and these values are very good in terms of the reduction of corruption, the creation of collaboration with the society. You are promoting good values for the society, and this is the financial model for the public sector. Obviously, there is an atmosphere, an ecosystem of companies which can be or can use the data from public administrations, and some governments are creating a specific sector oriented to develop the economic process of data, of public data, creating new services that literally the companies can sell to creating new opportunities for the society. So at the end of the day, this is the way. For the public sector, for the public administration, you are creating public value when you open data, and at the same time, you can collaborate with companies in order to create a new business sector with the exploitation of data of public administration. Muchas gracias. Aquí me comunican que tenemos que usar todo el tiempo hasta las 2. No. Okay. Hay otra ronda, una última ronda, porque veo el interés que hay en el público y realmente hay un gran esfuerzo del INEGI, del Infotec, de traer a estos panelistas. Por ahí, por favor, señor. Muchas gracias, Gabriel, que me da la palabra en este momento, y muchas felicidades a todos los panelistas, son estupendas intervenciones todas. Quisiera primero complementar la respuesta de Eduardo Clark, de mi colega de Datos Abiertos. Yo soy Gabriela Segovia del IFAI. Este tema de la licencia que hemos conversado desde el IFAI con nuestros colegas de la Política Nacional de Datos Abiertos, en realidad se está alejando un poco la discusión del tema de la propiedad, porque en México la ley de transparencia se basa en un principio básico que es: toda la información en manos del gobierno es en principio pública, y el público tiene derecho no solamente a tener acceso a la información, sino también a reutilizarla, y está reservada solamente temporalmente por razones comerciales o por razones de seguridad nacional o de seguridad en términos económicos, y por razones confidenciales. Ese es permanente, nunca la liberamos. Es un tema de ponderación de derechos para cuidar la privacidad de los datos personales. Entonces, la licencia, más que un tema relacionado con la ley de propiedad intelectual, es más un términos de uso que preocupa a los colegas de Datos Abiertos, que haya continuidad en esta información, es decir, que permanezca publicada, que la calidad tenga ciertas características, porque de esa información pueden desprenderse negocios. Entonces, hay un tema de confiabilidad en la calidad y en la permanencia de la información. Entonces, estamos hablando más bien de términos de uso, y es una discusión aún abierta. Con relación a la pregunta que hacía el colega del INEGI sobre la reutilización y su educación, la reutilización de los datos es un reto en el mundo entero. En el IFAI lo hemos estado analizando. Lo que hay en la educación pública actualmente en los libros de texto es la consideración y la educación a los chiquitos de que tienen derecho a solicitar información pública, y es un tema generacional, también lo hemos visto en nuestras propias encuestas. O sea, la gente no está acostumbrada a solicitar datos y los servidores públicos no estamos acostumbrados a publicarlos. Entonces, es un tema de cambio cultural que va a requerir un poco más de tiempo. Sin embargo, en el IFAI ya estamos considerando talleres de reutilización, porque efectivamente es un reto, y la rentabilidad de todas estas iniciativas depende de que la gente use los datos.
Si la gente no usa los datos, todo este esfuerzo que estamos haciendo, pues solo Google lo puede explotar. Entonces, ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Todavía? por favor. Ok. Por favor. Creo que no había pregunta hasta ahorita, pero sí, adelante. Sí, era un comentario nada más, pero ahora quiero preguntarle, ¿me puedo sentar? A Andrew Schwartz, que es una estupenda manera de estudiar las cosas y de aproximarse a una realidad que a todo el mundo nos interesa así de una manera muy intuitiva, pero me queda una pregunta. La forma en la que tradicionalmente pensábamos en las ciencias sociales, muy copiado de las ciencias naturales, es como una especulación teórica que luego va a los datos y prueba hipótesis, ¿no? Inclusive los físicos con esta partícula de Higgins supieron de estas cosas mucho antes de que las pudieran probar. Pero ahora que tenemos datos, parece que los datos nos hablan antes de que podamos especular teóricamente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que los datos nos hablen muchísimo y nos empecemos a quedar en el mundo de las tendencias, de los promedios, de la mayoría y otros insights, como llaman ustedes en inglés, salgan de la visión de alguien que está haciéndose preguntas, sobre todo de carácter social? Espero haberme explicado. Es básicamente cómo no quedarnos en lo que los datos dicen y cómo hacer relaciones razonables a partir de lo que están diciendo los datos cuando no tenemos marcos teóricos tan sofisticados que den cabida a lo que están diciendo los datos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, señorita, si puede dar su nombre, ascripción, talla, teléfono. Si se puede levantar también porque están tomando, están retransmitiendo. Claro que sí, mi nombre es Ana Lilia Hernández Rodríguez, vengo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y mi pregunta en concreto es para Eduardo Clark. La problemática que tenemos en los estados es que es muy difícil hacer políticas públicas porque francamente no hay datos. Sabemos que el gobierno federal genera muchos registros administrativos que serían valiosísimos para los estados, pero esa información prácticamente no la suben y hay que estar pues con el procedimiento burocrático de estarla solicitando y solicitando. Y ejemplos muy claros son, por ejemplo, las remesas que se publican trimestralmente, que no tenemos accesos más oportunos, por ejemplo, o la inversión extranjera directa o el mismo PIB, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, si están pensando con su iniciativa hacer consultas con los estados, que serían muy útiles para poder realmente que los estados también aprovechen esa información para realizar políticas públicas. Muchas gracias. Gracias. Por favor, señorita. Sí, también puede ser lo propio. Mi nombre es Mónica Velasco y soy investigadora de aquí de Infotec. Y mi pregunta es para Eduardo Clark, si nada del evento de Zapopan, de qué tipo, si hay un perfil de OSCs para el evento. Y bueno, tengo otras preguntas, pero como ya nos queremos ir al fútbol, mejor les tomo el correo y se las envío por correo electrónico. Muchas gracias. Por favor, caballeros, una última ronda. Ahora sí no hay orden. ¿Quiere usted empezar, profesor? Adelante. Regarding the question of, it's a really good question about hypothesis testing and traditional approaches to social science. I'll try to make a short answer. I think it's a really long discussion in the long run, but a few points. I think, well, number one is when we're exploratory analyses in social science tends to have a bad rep, but it's important to notice that this data that we're getting from social media gives us the statistical power to actually control for the fact that we are looking at thousands of variables, and actually we can adjust p-values and do significance tests, considering the chance that, you know, if you're looking at even 100 variables and your p-values 0.01, there's a good chance something's just going to emerge there. So that's one point in there. And I think it is, you know, these approaches are changing social science to not necessarily always be completely hypothesis driven.
But I think at the moment, kind of the one of the best approaches is to use a little bit of a bottom-up data-driven approach and a top-down approach, where maybe some theory guides, you know, we listed these various topics we have, maybe theory guides what type of topics you produce in order to look into that. Yeah, and then also at the same time, as we get more sophisticated with these bottom-up analyses, I do think they'll give us information that's more akin to what we traditionally think of as a theory. Really, we're just using words and phrases now, and we can get much more sophisticated, and I think get much more sophisticated information out of the data. But it's artificial intelligence techniques aren't quite there yet, but in a matter of time, I think they will be, and so yeah, I think it's changing the way it's done, and we have to. There's a lot to consider in that question. Por favor, profesor Ignacio. Yo creo que precisamente este es uno de los temas realmente más relevantes, ¿no? Desde un punto de vista teórico. Para los científicos sociales, yo me considero un científico social, nos encontramos justamente con una situación, y de hecho les sugiero la lectura de un filósofo coreano-alemán, se llama Byung-Chul Han, y digamos este filósofo plantea precisamente en su trabajo, que está, digamos, poniéndose de moda en la esfera de la teoría política, plantea muchas de las cuestiones que están latiendo en su inquietud, ¿no? Y es el hecho de que nos estamos aproximando a una ciencia social sin teoría, una ciencia social que abandona los grandes modelos y que efectivamente abandona también digamos, la intención de tratar de explicar el mundo, por qué suceden las cosas, y hay efectivamente la causalidad, ¿no? que tradicionalmente estaba detrás o en el intento de las ciencias sociales por conocer el mundo, pues de alguna forma con la extensión del Big Data estaríamos precisamente pues centrándonos, como ya planteaba Andrew, en el ámbito de, bueno, pues tenemos los datos, tenemos las tendencias, podemos hacer predicciones, pero no nos interesa por qué se produce un fenómeno, ¿no? Entonces esto es digamos, una tensión y algo que está latiendo muy intensamente y desde un punto de vista sociológico, politológico, de las ciencias sociales, en el ámbito de la economía también, pues es algo que efectivamente yo creo que nos tenemos que cuestionar, y que en este foro en donde efectivamente quizá estamos abordando estas cuestiones desde un punto de vista más práctico, más concreto, también convendría que nos hiciéramos esta reflexión, porque esta reflexión tiene un impacto pues de calado en lo que somos, como personas, como individuos, como sociedades, como mundo, ¿no? Y como algo que efectivamente tenemos que, o como digamos futuro que tratamos de explicar y que tratamos de alguna manera reflexionar y aprender, ¿no? Aprender con H, ¿no? Ya digo que esta es una cuestión realmente de mucha profundidad y que yo les invito a que reflexionen sobre ella. Muchas gracias. Ahora sí, Eduardo, cada vez que quería saltar te detuve, perdón. No. Bueno, primero que nada agradecer la intervención de mi colega Elifai, ahí aclarando lo que yo no sé. Y segundo, empezando para los estados, sí, definitivamente es un problema actual y es un problema que queremos resolver al hacer este tipo de iniciativas. Ahora muchos de los datos, cuando uno los pide de hecho vía el IFAI. Lo que queremos es que la política de datos abiertos haga, en cuestión de datos, al IFAI una institución que solo tenga que responder cuando haya una problemática, si esos datos deben ser publicados o no. Que los datos que sea fácil de saber si deben ser públicos, estén públicos de una primera instancia, y que se puedan acceder por cualquier otra persona para cualquier uso que sea un ciudadano o sea los mismos gobiernos estatales. Entendemos perfectamente cómo la mayor parte de los datos que ahorita mismo generamos en la Administración Pública Federal no son publicados de manera oportuna ni de manera abierta, a veces ni siquiera publicados. Esa es todo la problemática que estamos tratando de resolver con esto.
Y segundo, sobre Zapopan, la pregunta sobre qué perfil estamos buscando para los que se inscriban. ¿Era esa? ¿Mande? Sí. En realidad la convocatoria de este datatón está abierta en general y hemos tenido registros desde una sola persona hasta Microsoft Research, para que Google se ponga las pilas, por favor. Entonces, nos encantaría que no hay ninguna restricción de edad, no hay ninguna restricción de cuántos miembros por equipo, ni nada. Hay un premio, de hecho, patrocinado por Infotec al ganador de 50,000 pesos, creo que es el premio, menos impuestos. Y si no, ¿cómo financiamos la política de datos abiertos? Entonces, sí, los invitamos a todos a participar. Muchas gracias, Eduardo. Fabián. Sí, únicamente una reacción sobre esta idea del riesgo de que los datos nos hablen mucho, ¿no? Y es verdad que hay correlaciones por todas partes. Hay una correlación muy importante entre los asesinatos en Inglaterra y el número de practicantes de la Iglesia de Inglaterra. También encontráis correlaciones entre las llegadas de cigüeñas y los nacimientos de humanos. Así que, bueno, están por todas partes, no es algo nuevo, lo que es nuevo es la escala del problema, ¿no? Algunas reflexiones. Bueno, estamos frente a una jungla, tenemos un cuchillo, a veces hay que tener el valor de ir para adentro. Segundo, es verdad que, bueno, a lo mejor la teoría se pierde algo, pero había un riesgo antes de sesgo teórico, así que no era un proceso idealizado, etcétera. Siempre había problemas. Y en tercer lugar, lo bueno de la econometría es que siempre es fácil destruir un modelo malo, o sea, por prognosticar fuera de muestra, o bueno, hay muchas técnicas, así que lo que sí que tendremos que ser es muy vigilantes porque habrá mucho más datos, mucho más modelos y bueno, a destruir lo malo. Pues muchas gracias. Yo de nuevo les agradezco a ustedes por el gran trabajo el día de hoy, no solamente por el tiempo, sino por la calidad de sus presentaciones, sus participaciones y la forma como colaboraron con las preguntas. Y yo le agradezco al público por la gran paciencia a pesar del evento que se está realizando ahorita. Yo empecé a ver algunos que ya se iban y tenía ese miedo. Es justo la hora para cerrar esta sesión. Y lo único que me molesto con mi hermana que no preguntó quién soy. Mi nombre es Gabriel Purón, sí, soy profesor del CIDE, moderador de esta mesa. Muchas gracias.